Muy buenas a todos. Vamos allá con esta presentación que nos corresponde para este día, que es del Salmo 103. Antes de entrar en el Salmo en concreto, vamos a recordar algunas cosas, algunos detalles importantes en relación a lo que son los salmos, que nos van a ayudar también para contextualizarlo de una manera más adecuada. Con lo cual, como siempre, comenzamos con esta imagen de nuestra Madre, la Santísima Virgen. Nos encomendamos a ella para que nos ayude a acoger la gracia del Señor y que nos sirva este tiempo también como oración para ser capaces de discernir qué es lo que el Señor nos quiere manifestar concretamente a través de este salmo, a través de su palabra manifestada en este Salmo 103. Pues como decíamos, entramos un poco en el tema de los salmos y de primeras está la cuestión de lo que es el libro de los salmos como tal. Los salmos, ya sabemos que son 150 salmos. Nosotros los tenemos en la Biblia agrupados en lo que es el ámbito de los salmos, pero en concreto, en su origen, este libro de los salmos no era un libro como tal, o en este caso un rollo como tal, sino que eran 5 libros. Eran 5 recopilaciones diferentes de los salmos, y ese sentido de que fueran 5 también era un poco en recuerdo del Pentateuco, de la ley que recordamos que está plasmada en esos 5 libros, en el Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. De la misma manera, en esa línea, con ese paralelismo, había 5 también libros, estaban agrupados esos salmos en 5 libros, en esas 5 recopilaciones. Estos salmos, digamos, estas 5 partes, estos 5 libros estaban separados por doxologías, es decir, el último salmo de cada uno de los libros terminaba con una doxología, para dejar claro que ahí terminaba ese libro. Una doxología, lo que se llama una doxología, es un término así un poco técnico teológico, sería una alabanza a Dios. Es decir, que cada uno de esos últimos libros, el final de cada uno de esos últimos libros, de cada uno de esos salmos, de cada libro, terminaría con esa alabanza a Dios. Esas 5 agrupaciones serían estas. El primer libro sería del Salmo 1 al 41, segundo del 42 al 72, tercero 73 a 89, cuarto 90 a 106 y quinto 107 a 150. Es decir, estas doxologías o estas alabanzas a Dios se encontrarían en el final del Salmo 41, del Salmo 72, del Salmo 89 y del Salmo 106. En el 150, ya como es el último, el final de este conjunto de los salmos, ya de por sí todo el Salmo 150 es una completa doxología, una completa alabanza a Dios. Y de esa manera se ve muy claramente cuando leemos este salmo. Es un salmo muy cortito, son solo 6 versículos, y ya vemos que comienza con ese aleluya y termina también con ese mismo aleluya. Esto son estas inclusiones que vemos a veces en textos bíblicos y que son muy habituales. Bueno, pues continuamente alabad al Señor en su templo, alabadlo en su fuerte firmamento, alabadlo por sus proezas, alabadlo como pide su grandeza, alabadlo tocando la trompa, alabadlo con arpas y cítaras, alabadlo con tambores y danzas, alabadlo con la cuerda y las flautas, alabadlo con platillos sonoros, alabadlo con platillos vibrantes. Todo ser que alienta, alabe al Señor. Es decir, una continua alabanza y constante alabanza a Dios, comenzando con el aleluya y terminando al mismo tiempo con ese aleluya. Pues como decimos, el Salmo 150 es una única y completa doxología, una completa alabanza a Dios para terminar con este conjunto de los salmos. En un principio, los salmos ya conocemos que estaban escritos, se redactaron en lengua hebrea. De esa manera, el nombre de los salmos en hebreo, en el ámbito judío, no era este. El nombre de por sí, el término para definir a los salmos, para nombrar a los salmos, era Tehilim, que de por sí significa alabanzas. Bueno, pues aquí ya se ve muy claramente ese sentido de los salmos. Es una constante y continua alabanza a Dios. Cada uno luego de ellos tiene sus características, pero la esencia de los salmos, y por eso tenía ya claramente ese nombre, eran las alabanzas a Dios. Esas 150 alabanzas a Dios. De una manera o de otra se alababa a Dios. ¿Qué pasa? Que cuando se traduce la Biblia, recordamos la Septuaginta, esa traducción, esa primera traducción oficial del texto bíblico hebreo al griego entre los siglos III y II a.C.,
A ella también se traduce el nombre de estos 5 libros, es decir, ya no son los Tehilim, sino que se llamarán los Psalmoi. Psalmoi, que de por sí significa, es una palabra griega lógicamente, tocar un instrumento. Esto ya nos da a entender, igual que se veía muy claramente en ese Salmo 150, que estas alabanzas, estos cánticos, eran cánticos, es decir, era lírica hebrea y se rezaba, se oraba tradicionalmente cantando, tocando instrumentos y cantando. Nosotros también conservamos esta otra palabra, el psalterion. El psalterion le llamaban así al conjunto de los salmos también, que es lo que nosotros, pues también tenemos el salterio, también le llamamos de esa manera, los 150 salmos ese conjunto. El psalterion en griego era el nombre exactamente de un instrumento de cuerda litúrgico que utilizaban los hebreos precisamente, pues eso, en esos actos litúrgicos y muy concretamente también para acompañar a estos salmos. Con lo cual, esta sería la traducción, que el sentido es totalmente diferente al griego del término que veíamos en origen hebreo. ¿Qué pasa? Que cuando San Jerónimo lo traduce al latín, tenemos ahí la Vulgata, y lo que toma es precisamente, porque él en los salmos los toma directamente del griego, no los toma del hebreo, y lo que hace es entonces tomar ese nombre del griego, y por eso nos llega hasta nosotros los salmos, directamente del texto griego y no del hebreo. Bueno, pues tenemos aquí a nuestro San Jerónimo, que nos aparece continuamente porque es un personaje clave dentro de la Iglesia y un personaje clave dentro de la Biblia y del estudio bíblico. A ver si cambio la foto porque es la de siempre y aquí ya está el hombre un poco desmejorado. A ver si la voy cambiando ya. Bueno, pues lo que hace entonces, como decíamos él, es tomar la Septuaginta, los salmos de la Septuaginta en griego, para traducirlos al latín. Y aquí es donde viene ya también, que es algo a tener en cuenta, esa diferencia de numeración que nos encontramos entre la Biblia y los libros litúrgicos. Y esto se debe precisamente a que en la Septuaginta es donde surge esa diferencia. No es con San Jerónimo, sino que él simplemente ya toma esa diferencia que ya había. En la Biblia hebrea, en el texto original hebreo, estaban los salmos como estaban, con un orden determinado, pero sin embargo cuando se traduce a la Septuaginta, los hebreos la traducen al griego y conforman la Septuaginta, ahí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque de los salmos 1 y 8 la numeración es exactamente igual, pero por alguna razón lo que hacen es que cuando la traducen al griego, los salmos 9 y 10 los agrupan en un solo salmo, con lo cual es el salmo 9. Esto ya descolocará absolutamente todo el resto de la numeración de los salmos, luego habrá más variaciones, y no solo verá a igualar esa numeración hasta llegar al salmo 147. Porque en la Biblia en griego, en la traducción en griego, ellos tomarán el salmo 146 y 147 de la tradición hebrea y los agrupan en un solo salmo, el salmo 147. Con lo cual, de allá en adelante, solo serán 3, pero esos 3 últimos salmos se enumeran igual en la tradición o en la Biblia en hebreo que en la Biblia en griego. Es decir, solo coincidirán los salmos del 1 al 8 y de 148 al 150. ¿Qué pasa? Que lo que se hace es, en las Biblias a nivel universal, está el convenio de tomar la numeración tradicional, la numeración en hebreo, de la Biblia hebrea. Pero en la liturgia católica, nosotros, para los libros litúrgicos, tomamos la numeración que nos viene desde San Jerónimo por su Vulgata, porque digamos que era la versión oficial tradicionalmente dentro de la Iglesia, desde el Concilio de Trento, en el siglo XVI. Con lo cual, cuando encontramos las dos numeraciones, la primera nos va a mostrar cuál es la numeración en la Biblia hebrea y la segunda cuál es la numeración en la Biblia griega y en la Vulgata. Eso implica que la primera numeración será la que vamos a encontrar en todas las Biblias y la segunda numeración, que aparecerá siempre entre paréntesis, será la que nos vamos a encontrar en los libros litúrgicos, de la misa, de la liturgia de las horas, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora la autoría de los salmos, pero esto lo vamos a dejar ya para el siguiente vídeo, para no liarlo demasiado.